Bienvenidos a otro evento más organizado por el equipo técnico de Rediagro Agro Rural. Esta tarde nos convoca nuevamente nuestra unidad zonal Lima con un tema sumamente importante para el agro. Vamos a dar paso al ingeniero Glicerio Jaime Campos para que pueda hacer la presentación de la expositora que nos acompaña en la tarde de hoy. Adelante, ingeniero Glicerio, bienvenido. Muchas gracias, Sarita, y buenas tardes con cada uno de los amigos que se encuentran dentro de la sala virtual esta tarde. Dar la bienvenida y el agradecimiento a nuestra expositora a nombre de nuestro jefe, el ingeniero Wilber Sosa Lucero, jefe de la Unidad Zonal Lima. Asimismo, dar la bienvenida y el agradecimiento, pues, a la licenciada Erika Jaime Gutarra, quien es especialista en nutrición rural y especializada en telesalud. Actualmente labora en el Hospital Lima Este de Ate Vitarte del Ministerio de Salud. Tiene la atención en plataforma digital. Licenciada Erika Jaime Gutarra, tenga usted a bien de iniciar su exposición de esta tarde. Tiene 30 minutos de exposición y luego vienen las preguntas respectivas conforme dio las indicaciones de nuestra coordinadora nacional de Rediagro. Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Un gusto saludar a cada una de las personas que están entrando a esta sala. Agradecer al área por esta telecapacitación que vamos a brindar. Es una telecapacitación muy amplia que creo que va a servir mucho para todos nosotros para aprender un poquito más sobre el valor nutricional y aprender sobre todo sobre nuestros cereales y nuestros cultivos. El tema que me han encargado el día de hoy es valor nutricional de los granos andinos y la recuperación de los cultivares, ¿no? ¿Por qué la importancia? Y como le dijo, es dejar muy en claro que es tan importante los granos andinos. Vamos a hablar hoy día de los granos andinos, vamos a profundizar sobre los análisis y la composición nutricional. Hay evidencia sobre los beneficios en la salud, cuál es la recuperación y la importancia que vamos a ver, cuál es la aplicación en la dieta moderna y algunas conclusiones sobre lo que hemos tenido. Si todos nos preguntamos y nos podemos saber un poco de nuestra historia y nos fijamos en la figura más emblemática que podemos tener hoy en día, incluyendo que es una de las 7 maravillas del mundo, y veamos a Machu Picchu. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo fue posible? ¿Qué secreto nutricional hubo detrás de esto? ¿Qué permitió a toda esa población, a todo ese ejército que integró el Tahuantinsuyo a cargar grandes piedras, a subirlas y construir en Machu Picchu? Y no solo eso, tenemos Choquequirao, tenemos Cuela y muchas otras infraestructuras incaicas y preincaicas que han sobrevivido y que llevan tecnología. Porque sabemos que si el hombre llegó es porque hay y detrás de nosotros existe una alimentación adecuada. Entonces, existe ya actualmente los estudios y son muy importantes porque estos estudios, incluso escritos, vienen y datan desde la época virreinal. La primera persona en haber estudiado y en haber escrito es el primer cronista que le llamaron el cronista de las Indias, donde se hace una pregunta y se responde en su mismo libro. ¿Qué gente bien dispuesta y de buena estatura? Los naturales del lugar y de ese reino tienen buen cuerpo y buenos agentes. Miren que escrito ya por Pedro de Cieza de León, que fue el primer cronista que se tuvo y que está escrito en su libro El Señor de los Incas, en el capítulo 5. Si vamos y profundizamos más y hablamos de nuestro antiguo Perú, Luis Lumbreras
que es un autor dedicado al estudio y escribe mucho, habló también sobre la generación y el desarrollo que tuvo y la dieta que pudo hacer lograr que nuestra población sea una población verdaderamente saludable. Es más, en journals y en publicaciones del año 2020 y 2023, hechos por arqueólogos, se estudia la parte de los restos óseos que se llama bioarqueología y se ha demostrado científicamente que los restos óseos comparados con otras culturas a nivel del mundo, los restos óseos prehispánicos de nuestros pobladores del Tahuantinsuyo muestran en cavidades óseas saludables. Incluso se han hecho y se han experimentado bajo condiciones adecuadas para ver si tenía anemia y se ha visto en estudios bioarqueológicos que el poblador peruano carecía de anemia y carecía de un estado inadecuado de alimentación. Y los marcadores ya están publicados desde el año 2022 y 2023. Entonces estamos hablando que es una población totalmente adecuada. ¿Con qué poblaciones compararon? Con las que consumieron maíz, que son los mexicas y los aztecas, e incluso con las culturas africanas, europeas, y se ha visto que los mejores alimentados eran los pobladores del Tahuantinsuyo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que comieron? Y una de las cosas que nos vamos a dar cuenta, ¿qué son? Los granos. Los granos andinos fueron y serán sobre todo una gran fuente. ¿Qué son los granos? Los granos son pseudocereales originarios de la región de Sudamérica. Estos granos no son gramíneas, no son como el trigo, no son como el arroz, pero en el cultivar es muy similar, como ustedes ya lo saben. ¿Dónde crecen? Sabemos que crece entre 3.800 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, y no solo eso. Estos granos, que son andinos, que son de plantas, hojas, cuyas semillas se consumen en los cereales, como por ejemplo la quinoa, la kiwicha, la cañigua, son originarios de nuestra zona de los Andes. Y asimismo va a atraer y vamos a tener a los expositores de estos, quinoa, kiwicha o conocido como amaranto, ¿no? Que son los principales. Ahora, hay que entender que climatológicamente son cultivos grandes que están a niveles muy altos, 3.000 y 4.000, y son claves para la seguridad alimentaria. ¿Por qué son claves? Porque a pesar que nosotros hoy en día estamos sufriendo los cambios climáticos, son resilientes al cambio. A pesar de estar en suelos pobres, helado, sequía, igual van a crecer y el valor nutricional que presentan son adecuados. Sin decir que en el año 2013 la FAO nombró como el Año Internacional de la Quinoa. Ojo, a nivel mundial tuvimos el Año Internacional de la Quinoa y es un alimento y son alimentos totalmente potenciables para combatir el hambre, para combatir toda la desnutrición y son conocidos como los superalimentos, ¿no? Entonces estamos hablando de granos muy parecidos, pero no son pastos, ¿no? Sino son, como dijimos que son pseudocereales. Vamos a ver, y esto es muy interesante, quiero que se fijen en la valoración nutricional que vamos a tener de nuestros granos. Esta tabla la he construido para que nos demos cuenta y podamos observar. Si observamos en este cuadro, en la parte superior, y vamos a ver a nuestros granos andinos. ¿Cuáles son? Vamos a ver la columna del hierro. Quiero que empiecen viendo esta columna acá, como es la que tenemos el hierro. Si ustedes ven, la cañigua nos ofrece una buena cantidad, casi 15 miligramos de hierro, una cantidad extraordinaria, sabiendo que del total de la absorción de esto tenemos entre el 5 y el 15%. Si lo comparamos nosotros con los granos traídos por los españoles, que es el trigo y el arroz blanco, maíz ya lo teníamos acá, vamos a ver que el aporte de hierro es mínimo, 3.2, 0.8. Ahora,
Veamos y centralicémonos en la cantidad de calcio que posee el amaranto o la llamada kiwicha. 159 gramos versus un vaso de leche que aporta 109. Y la biodisponibilidad es en más del 50%, el 75%. Y comparémoslo con el resto de los granos. Miren, y sin menospreciar a la cañigua, miren la calidad nutricional de hierro y de calcio. Ahora, si vemos también al zinc y vemos al magnesio, que son minerales muy críticos para el sistema inmunológico, para el sistema nervioso, cuadruplican o triplican a los granos normales común y corrientes. ¿Estamos bien? Ahora, si vemos la composición de aminoácidos esenciales que nos van a ir brindando, ¿dónde está la composición? Y si se dan cuenta, es abismal la cantidad de proteínas que tiene. Los cereales como el trigo, los cereales como el arroz, son y tienen aminoácidos incompletos. Se llama pool de aminoácidos cuando tienen los 9 aminoácidos esenciales, como la carne, el huevo, la leche. Y nuestros granos andinos tienen todos los aminoácidos. Normalmente, el arroz, el trigo y el maíz carecen de lisina. Entonces, no completan la cantidad de aminoácidos, por eso que se necesitan complementar. Pero nuestros cereales andinos, la quinoa, la kiwicha y el amaranto, la cañigua, tienen un pool de aminoácidos totalmente completos. Si nos ponemos a ver, tienen lisina, tienen buena fuente de metionina y cisteína, tienen buena fuente de treonina. ¿Y para qué sirven estos aminoácidos? Estos aminoácidos son esencialmente importantes para el sistema nervioso, para el crecimiento y neurodesarrollo de nuestras poblaciones. Ahora, es muy importante saber que este aminoácido, que es la lisina, que nosotros no tenemos la capacidad de síntesis, tener eso en cuenta, que es limitada en los demás cereales. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que nuestros cereales andinos, cañigua, quinoa y el amaranto son una buena fuente de proteína. ¿Por qué? Porque tienen el pool de aminoácidos, no le falta ningún aminoácido y son ricos en muchos aminoácidos. ¿Dirigido para quién? Para las poblaciones y las personas que llevan hoy en día las famosas dietas vegetarianas, para los deportistas, para los niños que están en crecimiento, y es más, para la recuperación de muchos pacientes que el consumo muchas veces de proteína y el consumo de proteína animal en ciertas patologías pues se ve limitada, ¿no? Ahora, si nosotros nos podemos también observar sobre el contenido del hierro y del calcio y lo comparamos ya con alimentos de común consumo, hígado, lentejas, carne de res, pollo y leche entera. Quiero que se fijen. En calidad de hierro, tiene la cañigua 14.9. Y hemos dicho que tiene una absorción, no, pues no muy alta, hasta un 15%, pero compárenlo con la res, 4.5. Y ni qué decir del amaranto que hace un momento les había dicho. El amaranto tiene 159 miligramos y la biodisponibilidad es al 60%. Y un vaso de leche tiene 119. Entonces hay que ver que nuestra calidad también de hierros, de cantidad de minerales que nosotros tenemos y que somos deficientes, podemos adquirirla de estos nutrientes, ¿no? Ahora, estos nutrientes son muy importantes porque muchos de ellos van a contribuir a sacarnos de la anemia, a sacarnos de procesos también de descalcificación en nuestros adultos mayores. Ahora, la calidad, como les había hablado hace un momento, la calidad proteica. Los 3 granos andinos que nosotros estamos viendo acá, en estas 3 primeras filas, con referencia a la res y al huevo. ¿Qué podemos ver nosotros de esta? Que el amaranto es ligeramente más rica en metionina, cisteína y treonina, si lo vemos acá. Y la quinoa contiene buena cantidad de triptófano. Y la cañigua, un perfil equilibrado de aminoácidos, sin dar cuenta
de que si vemos la disponibilidad y el puntaje de score de aminoácidos, que es la puntuación de absorción, es muy parecida en todos. Entonces, ¿los granos andinos solo son fuente de energía? No, no son fuente de energía, son fuente de aminoácidos, fuentes de hierro, fuentes de calcio. Ahora, sin hablar de, ahorita vamos a hablar de la evidencia científica en la salud. Y esto es muy importante que capaz hasta lo desconocemos y sabemos que sí tiene propiedades de aminoácidos, y tiene hierro y tiene calcio, pero capaz desconocemos algo muy importante. Tiene principios bioactivos como antioxidantes. ¿Y por qué antioxidantes? Esto es muy importante porque hoy en día todos hablamos de la famosa o del famoso estrés metabólico, de la producción de los radicales libres. Y todos nosotros no estamos exentos de ellos. Climatológico, medioambiental, alimentario por el uso alto de pesticidas, contaminación, minería, y el mismo estrés que nosotros generamos por el trabajo, por el día a día. Entonces, ¿qué son los radicales libres? Son moléculas químicas inestables que roban un electrón de una célula. ¿Y de qué se la roban? Pueden robarte del ADN, pueden robarte a nivel muscular, cardíaco, de cualquier parte. Y los granos andinos tienen antioxidantes. ¿Qué tipos de antioxidantes? Tienen queanpetrol, quercetina, esculeno y antiocianinas. ¿Y en qué actúan y cómo actúan estas? Estas actúan de una manera muy, muy importante y muy significativa. El antioxidante que contiene el grano andino, específicamente el de la quinoa, la queretamixa, es una que va a aportar un electrolito a ese radical libre y le va a dar la estabilidad bioquímica para que no robe de tu ADN y no robe de algún otro tejido que tú tengas. Y de esa manera va a estabilizar a esa célula. Al estabilizarlo, junto con el esculeno del amaranto, que también es un antioxidante adecuado, le dona ese electrón y hace que el radical se convierta en una molécula estable. Y de esa manera nos dejamos de oxidar. ¿Por qué necesitamos dejarnos de oxidar? Se ha comprobado científicamente que el estrés oxidativo en todos los pacientes puede provocar diferentes tipos de cáncer. Es más, se ha comprobado científicamente que los cánceres de boca, de estómago, de lengua, de intestino, vienen a través de la alimentación. Entonces, yo consumiendo mis cereales y mis granos andinos, que son muy saludables, no solo voy a obtener ese aminoácido, no solo voy a obtener ese hierro, ese calcio, sino también antioxidantes potentes, antiinflamatorios, neuroprotectores, cardioprotectores y la cañigua, las antiocianinas, ese color rojo particular que puede tener mi cañigua. No solo eso, sino, por ejemplo, tenemos la quinoa que tiene terminaciones medias rojas, medias negras, tenemos los famosos antiocianinas y que va a reducir el estrés metabólico y la cantidad de radicales libres. E incluso estos antioxidantes se parecen al pigmento del maíz morado, conocidos como los protectores del daño a nivel de nuestras células. Entonces estamos hablando de superalimentos, no es simplemente un maíz, no es simplemente un arroz de color blanco, no, aparte de eso, tienen su poder antioxidante, su poder antiinflamatorio, sin tener y sin decir en cuenta que también poseen una buena fuente de fibra. Más o menos aportan de 5 a 7 gramos de fibra por 100 gramos de consumo de alimento. A diferencia, por ejemplo, de los productos de origen animal. Los productos de origen animal no tienen nada de fibra y son importantes porque tienen dos tipos de fibra. La fibra soluble y la fibra insoluble. La soluble se comporta como un gel y también lo que hace es capturar a nivel del aparato digestivo
de las sales biliares. Muchas veces nuestras sales biliares son ricas en colesterol y es como que chupa este gel y lo excreta a nivel hepático y de esa manera disminuimos la cantidad de LDL, el famoso colesterol malo, el IDL, las células o las gotitas de grasa de muy baja densidad, y no solo eso, sino también ayuda a que la absorción de la glucosa dentro del metabolismo sea lento. Y por eso hacemos que la disponibilidad de esta insulina actúe lentamente y su absorción sea adecuada, utilizable para pacientes, por ejemplo, en este caso, diabéticos. La fibra insoluble, ¿qué hace? Aumenta el bolo fecal, previene el estreñimiento, limpia todo el tracto digestivo. ¿Y por qué yo tengo que prevenir? Se sabe muchas veces que las personas que sufren estreñimiento son las que mayormente podrían padecer de cáncer de colon. Entonces, si va a ayudar a que defeque el paciente y prevenir estreñimiento, pues es muy saludable. Y ni qué decir, ¿qué son los prebióticos o los probióticos? Los prebióticos son bacterias que van a ayudar al nivel de la microbiota intestinal también a hacer un clima adecuado. ¿Qué es lo que se quiere? Como es una buena fuente de fibra y produce el bolo fecal y hace que el tránsito sea adecuado, hace que el pH del colon sea adecuado y de esa manera no trasloquen las células para mutar y generar algún tipo de cáncer. Por eso se llama que los cánceres muchas veces son también de origen pues alimentario, ¿no? Entonces esto se puede ayudar con el consumo adecuado de los prebióticos que lo contiene, que tiene la fibra. Algo también muy resaltante hablar sobre ello es el gluten que lo contiene. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué es el gluten? El gluten normalmente es una proteína presente en los granos, en los cereales, pero nuestros granos andinos no lo contienen. A diferencia del resto, no lo contiene. ¿Y qué beneficios causa? Especialmente los beneficios y el gluten son muy importantes. Al ser un componente de los cereales como es el trigo, es la cebada, el centeno y pues la avena, porque muchas veces en la manufacturación las tenemos, lo que hace el gluten es esponjar, hacer que tenga volumen, ese pan es esponjoso, es voluminoso, ¿no? Es lo que hace. Pero al no contener, nosotros prevenimos ciertas enfermedades. Entre ellas es el celiaquismo, que es una patología autoinmune que hace que reaccione el intestino y no pueda atravesar la barrera. Acá les voy a mostrar. Entonces, lo que vemos acá al lado izquierdo es un intestino sano con vellosidades normales, como nuestros dedos, que absorben y normalmente un intestino sano va a absorberlo. Pero los pacientes que son o padecen de celiaquismo, esas vellosidades se ven acortadas en tamaño y en número, y la absorción es inadecuada, y lo que causa es un agente inflamatorio. Como se sabe, causa molestias, diarrea, vómitos, asfixia, e incluso hay pacientes que ni siquiera saben que lo contienen y simplemente tienen cierto malestar al consumo del pan, de los queques, ¿no? Mientras que nuestros granos andinos son cereales que se pueden conducir. Es más, se ha comprobado, yo tengo la especialidad en clínico renal, los pacientes que sufren de problemas autoinmunes o tienen problemas a nivel de glomérulo, sí ha comprobado científicamente, y no acá en Perú, sino en Estados Unidos, en poblaciones y en niños que tienen este problema de síndrome nefrótico, nefrítico, se les lleva a los famosos campamentos de verano y los internan a las criaturas y les dan las dietas libres de gluten con cereales andinos, que son nuestros cereales con quinoa, amaranto, y les quitan todo lo que es derivado del trigo. Y se ha visto que solo con la alimentación disminuye el nivel de la proteinuria, que es la orina que botan, y mejoran todos los signos clínicos. Personalmente, en los pacientes que atiendo en el hospital,
tenemos pacientes que tienen lupus, síndrome nefrótico y que vienen con una excreción de más de 4 o 5 gramos por orina, y cuando empezamos a hacer las dietas libres de gluten, que es lo único que marca la diferencia porque la medicación sigue siendo la misma, podemos reducir en más del 60% la proteinuria, solo quitando el gluten y añadiendo a esa dieta alimentos y cereales andinos. O sea, fíjense el potencial de alimentos que ustedes tienen que cultivar y que se debería recuperar. Ahora vamos a hablar por qué es importante la recuperación para la nutrición. Hay que entender que la recuperación va a ser una conexión con nuestros cultivares y para mí es sumamente importante que se pueda seguir cultivando y que podamos nosotros llevarlo hacia nuestra población. Uno, no solo se trata de preservar la semilla, sino se trata de la diversidad nutricional que nosotros le podemos dar a nuestros pacientes. ¿Qué significa? A mayor amplitud y mayor disponibilidad de alimentos, la alimentación va a ser más balanceada. Nosotros en nutrición trabajamos con las leyes de Escudero, cantidad, calidad, adecuación, y entonces tenemos cantidad y calidad, y adecuada totalmente para muchas patologías. Como hemos visto, adecuada para pacientes anémicos, adecuada para pacientes que pueden tener mala absorción de calcio, adecuada para pacientes de otras patologías a nivel del intestino, colon irritable, problemas de síndrome nefrótico, diabetes, problemas que paciente con colon, ¿no? Entonces, los diferentes cultivares que vamos a tener a más de 3,800 sobre el nivel del mar son poderes nutritivos y tienen un perfil nutricional único que va a ayudar a mejorar el perfil nutricional. Y ni qué decir, la recuperación de estas es la recuperación y la preventiva también para combatir malnutrición. Cuando hablamos de malnutrición, ya no hablamos de esa población desnutrida, no. Hoy en día, el poblador peruano es un poblador obeso y con sobrepeso. Más del 50% de las mujeres en edad fértil sufren o de obesidad o de sobrepeso. Y eso es una malnutrición. Estamos hablando de enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión. Estamos hablando de la obesidad. Son enfermedades que no se contagian, pero se adquieren, y que los cultivares y el consumo y la recuperación de estos cultivos y la adecuada guía para que su consumo sea adecuado y aumente el consumo per cápita en nuestro país es terapéutica. ¿Cuál es la aplicación en la dieta moderna? Nosotros tenemos y trabajamos con guías a nivel del ministerio, guías aplicativas. Tenemos la guía de alimentación saludable, publicada por el ministerio. Estas guías nos hablan de un aporte importante. Nosotros podemos sustituir. El peruano, a raíz del militarismo, perdón, discúlpeme, empezamos a consumir arroz. Si nosotros nos ponemos un poco a ver por qué el peruano consume arroz y desde cuándo. Y las personas que ya tienen más de 60 años no me van a dejar mentir. Antes que llegue la época de Velasco Alvarado, no se comía arroz. Se comía arroz, muy poca cantidad. La alimentación era a base de papa, camote, yuca, plátano y los cereales andinos en los pobladores de los Andes, ¿no? Pero cuando viene la época del militarismo, empiezan a caer todas las grandes industrias y al término de ella quedamos con una inflación, sin decirlo lo que pasó en el gobierno de Alan. Y para llenarnos, ¿qué empezamos a poner en nuestro plato? Arroz, ¿no? Entonces ya nos hemos quedado con ese hábito, pero antiguamente no se consumía antes de los 70. Lo que se pide y se comparte con ustedes es sustituir el arroz por quinoa, por cañigua. Podemos popear la cañigua, que es deliciosa, integrarla en el yogur, consumir
la kiwicha o el amaranto para hacer harina, panqueques, desayunos, y en los pacientes clínicos totalmente recuperables para combatir la anemia, en deportistas para aumentar la cantidad proteica utilizando quinoa, kiwicha, en los diabéticos para sustituir los carbohidratos. Recuerden que al tener fibra soluble e insoluble, hace que la digestión y la absorción del carbohidrato sea lento. Y eso hace que hay algo que nosotros llamamos en la parte del manejo de estos pacientes. Hablamos del índice glicémico, que es la cantidad y la forma como se absorbe el carbohidrato. Es un carbohidrato que se absorbe lento, despacio, y de esa manera la poca secreción de insulina que yo tengo lo absorbe despacito, despacito. No es que va rápido como un azúcar o como un pan y que rápidamente sube la glucosa. No, entra lento el metabolismo de tal manera que el páncreas de un diabético que trabaja lento va a absorber lentamente, ¿no? Y no solo eso, en los adultos mayores que carecen de dentadura, es un buen aporte de proteínas, es un buen aporte de calcio y fácil de masticar, ¿no? Una quinoa en guiso. Normalmente no tenemos costumbre de hacer cañihua, pero sí en la sierra se prepara guisos, mazamorras, sopas con harina, cremas, ¿no? Y podemos trabajarlas de esa manera para que nosotros podamos recultivar e incorporar en nuestra dieta moderna. ¿Qué conclusiones traemos? Uno, un potencial nutricional único. La proteína que tiene es una proteína completa, demostrado científicamente. Tiene los 9 aminoácidos, no le falta nada. Tiene incluso la lisina que no lo tiene ni el arroz, ni el trigo, ni el maíz. Libre de gluten, buena cantidad de calcio, buena cantidad de hierro. Como herramienta clínica, perfecto para la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, diferentes tipos de cáncer. Valores agregados que los cultivares, a nivel ya hablando de nutrición pública, que hemos visto que como son resistentes y son cultivables y son cultivos ideales frente al cambio climático. Estamos hablando de un cultivo que va a ayudar a la población a largo plazo y ustedes mejor que nadie que gente que está al día a día cultivando se dan cuenta que las temperaturas han variado bastante. Los tiempos de lluvia en la sierra han variado bastante. El frío intenso que se ha sufrido. Entonces, son cosas recuperables en suelos helados, en suelos de sequía, se pueden cultivar. Entonces, a nivel de salud pública, es un producto del futuro. ¿Estamos bien? Les agradezco mucho por la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Jaime. De verdad que ha sido una extraordinaria charla. Creo que todos coincidimos en que una vez más nos impresiona, ¿no?, toda la riqueza que tenemos como productos, pues extraordinarios productos nativos, oriundos, y que realmente pues desconocemos tanto beneficio que tienen, ¿no? Muchas gracias por traernos todo eso. Ya tengo una manito levantada. Si usted desea formular alguna pregunta o comentario, puede levantar la manito o escribir en el chat. Ya se habilitaron todos los medios y sus micrófonos. Muy bien. Rosa Herrera, si nos escucha, por favor, puede usted abrir su micrófono. Coméntenos desde dónde se conecta. Rosa, creo que tiene dificultades o se equivocó. Bueno, igual, yo tengo algunas preguntas, licenciada, pero usted estaba escuchándola muy atentamente. Y dígame, ¿hay algún problema o cuál es la mejor manera de preparar los alimentos, la quinoa? Por ejemplo, algunas veces dicen que si tú tienes que sancocharlo, botarle el primer hervor para quitarle el amargo, sancocharla con baja sal, que no se debe echar ya hervir mucho. ¿Qué tanto es cierto en todo eso? Bueno, esa es una interesante pregunta. Básicamente lo que tenemos son antinutrientes, ¿no? La saponina.
Hoy en día la industria ya te vende una quinoa mucho más elaborada, mucho más beneficiada, si es que ya ha venido industrializada, ¿no? Totalmente lavada, lista para consumir. Pero no hay ningún problema. Muchas veces sí, con la sal demora mucho más la cocción de estos granos, pero una vez limpia se sancocha normalmente y se puede utilizar en cualquier tiempo de comida. Y incluso en los niños de alimentación complementaria, que nosotros empezamos a los 6 meses, uno de los mejores granos para empezar es la quinoa, porque es libre de gluten, o sea, es libre de algún alergeno, ¿no? Y nosotros en dietas blandas, que incluso la gente piensa que es una dieta blanda, una sopita de pollo, no es así. Una dieta blanda es de fácil absorción y digestión. Se utiliza la quinoa tanto en el hospital, tengo práctica también en la parte privada en en una clínica muy grande, y se utiliza en la dieta blanda paciente quinoa. No hay ningún problema. Un paciente posoperado obviamente no lleva aderezo, es una quinoa sancochada, Claro. y puede ir Con pollito acompañado. sancochado, deshilachado puede O ser, un ¿no? pollo simplemente se le sancocha, se le agrega los trozos de pollo o de pavo y Ok. se le puede poner para dar sabor, color, licuar un pequeño tomate, un poco de pimientos o asado y con poco de sal ya basta y sobra. Una ramita de orégano o laurel y ya está listo, es una dieta blanda. Entonces, no necesariamente la dieta blanda es una sopa de fideos, no. Nosotros tenemos para hacer dietas blandas la quinoa, ¿no? Para trabajarlas adecuadamente, como harina, como grano, como Entonces, suela. claro, muchísimas gracias. Entonces, cuando uno Licenciada, compra, por ejemplo, en el supermercado, uno compra los envasados ya de quinoa, estos sobres, incluso hay uno que te venden con la quinoa tricolor, blanca, roja, negra, te venden así, ¿no? Ya ven en empaques, ya no sería necesario hacer ese procedimiento de No, que hay que porque botar el primer hervor, no, ¿no? ya viene libre de saponinas, ya Ah, vienen listas perfecto. para consumir. Es más, en supermercados que ya tenemos mucho más especializados para venta de productos orgánicos y más naturales, este, que es de la familia Wong, ¿no? No voy a decir el nombre, ya Sí, vienen ya viene. orgánicos y listos. Normalmente la quinoa tiene un tiempo de cocción pues de 20 a 25 minutos, ¿no? Pero Claro. la industria, y es increíble, orgánica, le han agregado ya como un calor especial donde te lo venden de una cocción de 10 minutos. Excelente, qué bueno. Entonces, o sea, es cuestión de cómo lo consumo, a dónde lo dirijo, ¿no? Entonces, hay Exacto. un potencial y hay un nicho de mercado del cual ustedes pueden trabajar, a quién va dirigido. Hay gente, sí, obviamente, que no va a pagar y va a decidir comprar su quinoa en el mercado, escoger el grano, escoger la piel, Lavarla y esa, lavarla. ¿no? Y hay gente que no. Sí, ¿Por qué? pues, Porque el día a eso día es te muy cierto. gana, pero ya Claro, ese tipo de personas pues cuesta un poco más, pero sí la exacto. gente Hay paga. un público al que le interesa muchísimo y es un público cada vez más creciente y de gran poder adquisitivo. Exacto. Impresionante todo lo que usted nos ha dicho. A mí me queda muy claro entonces el tipo de consumo. Hay otra duda que siempre surge con la quinoa y es el tema de los pesticidas, ¿no? Hay un gran temor, hay gente que dice, no, pero por ejemplo en la de que uno compra en el mercado, ¿no? De pronto puedes decir, no, pero ¿de dónde vendrá? ¿Cuántos pesticidas le han puesto? Eh, ¿A qué tanto influye en el valor Y nutritivo? eso sí es importante. Es más, si nosotros nos acordamos el año pasado, justo en esta época, eh, nosotros los peruanos exportamos quinoa, entre comillas, orgánica hacia Europa, ¿no? Y nos devolvieron todo, porque estaba contaminado de pesticidas. No pasó. Entonces, ahí va al agricultor y la conciencia, ¿no? Eso sí es el temor más grande del consumo no solo de los granos andinos, déjeme decir, porque nosotros podemos consumir desde una hortaliza, un tubérculo, incluso un producto de origen animal, por no decir el que tiene plumas, que puede venir contaminado y con buena cantidad de ciertos hormonas, pesticidas y todo eso. Y sabemos, y ahí va la conciencia y la educación al agricultor, de que tenemos que utilizar
exclusivos los que tienen cierto nivel de uso humano, ¿no? Y ya queda en la conciencia. Eso sí es peligroso, no se puede quitar con nada, no se puede quitar con nada. Y eso es ya carente del consumidor final, ¿no? Nosotros Sí, como correcto. consumidores y desde la parte Exacto. nutricional no podemos, o sea, saber cómo está viniendo. Exacto. Eso ya Un queda gran temor. a educación de parte de otros órganos, a educar al agricultor a no hacer esto, ¿no? Porque no solo él se perjudica, o sea, porque yo imagino si él cosecha también va a ir parte de su alimentación, pero probablemente lo hacen por el desconocimiento, porque recordemos, sí es cierto que existen grandes industrias, pero también existe el poblador pequeño que va simplemente a comprar a la agroquímica y le venden, ¿no? Desconociendo incluso todo lo que le puede suceder. Sí, bueno, siempre hacemos desde acá también charlas sobre el tema de la sanidad con ingenieros y especialistas de SENASA, pero sí, es importante desde este espacio, ya que esta grabación va a quedar y lo van a ver probablemente productores, ¿no? Tomar conciencia sobre este daño que se está haciendo. Y también, quizás también se está viendo esto, un productor de quinoa que no usa estos elementos, pues también animarle porque hay un gran mercado que busca este tipo de alimento, un alimento sano, un alimento inocuo, ¿no? Tenemos una consulta en el chat, doctora. Rosa Elvira dice, el amaranto es similar, usted lo ha mostrado en la exposición, es similar a la quinoa. ¿Cómo consumir el amaranto? El amaranto, la kiwicha se puede consumir desde segundo hasta en desayuno, ¿no? Hoy día venden hojuelas en el desayuno, en bebida, se puede hacer en panqueques, se puede hacer en guisos, se puede moler para hacer mazamorras, ¿no? Y se consume normalmente en todo, o sea, igual el nivel de absorción y de digestión es rápida. Y sobre todo, si se han dado cuenta, tiene muy buena cantidad de hierro y de calcio. Entonces, incluso podríamos decir que lo supera nutricionalmente a la quinoa, que es lo que más nosotros consumimos acá, pero es poco consumida. Normalmente ya podemos encontrar en el supermercado, sí, me parece es caro, Sí, pero y es poco, ¿no? Lo que hay. Es Sí, poco. parece. Normalmente lo vas a encontrar más en el mercado o en ferias donde vas a encontrar tanto como hojuela y tanto como harina, ¿no? Entonces sí se utiliza. Nosotros en el estado estamos, se licita quinoa, kiwicha y cañigua para los desayunos de los pacientes, ¿no? Y es cuestión también de incentivar, si se pudiera sacar, me acuerdo muy bien en la época de Alan García, con el Ministerio de IMARPE y el Ministerio de Producción, hubo una ley que obligaba a todos los servicios de alimentación a consumir productos biológicos del mar. Y dentro de la alimentación en un mes mínimo tenían que hacer 3 veces en la época de Alan García. ¿Eso qué significa? Que sí o sí tenía que estar dentro de una licitación pública. Entonces nosotros podemos ya articularnos y exigir que dentro de la alimentación, tanto para hospitales, tanto para sistemas de alimentación, de desayunos escolares, lo que antes era de caliwarma, o vasos de leche, Inavif, todo lo que son los auspicios, puedan obligarnos al uso de ellos, ¿no? Y eso va a incentivar a que haya mayor producción, ¿no? Pero pues acá es trabajo con todos los Bueno, lados. es una excelente propuesta y esperemos, pues, como este es un año electoral, a ver qué candidato también se pone las pilas, ¿no? Y puede poner eso también en su plan de gobierno. Claro. Porque es importante impulsar este tipo de producción. Sí, o sea, si se ha logrado ya como le digo, con los productos hidromarinos, o sea, ¿por qué no podemos hacerlo con nuestros cereales, no? Si hay buena producción. Así es, el autoconsumo es lo que hay que seguir promoviendo porque es de gran necesidad. Bien, tenemos una manito levantada, nuestro compañero de La Libertad, Néstor Malca. Adelante, ingeniero Malca. Sí, ante todo, muy buenas tardes, Sarita. Buenas tardes, doctor Erika Jaime Tara, por su brillante exposición referente
a esta charla, ¿no? Sabemos que nosotros somos un país mega diverso, potenciar nuestros recursos naturales, el cultivo de los dioses, que es la quinoa, que los ancestros de nuestros antepasados lo cultivaban, pero no, y sabían y tenían una cultura nutricional y un balance adecuado. Pero esta práctica nutricionistas, a través de la degradación de los ecosistemas, se han ido erosionando, ¿no? Lamentablemente, pero porque hoy en día, pues, la producción per cápita o la alimentación por niño anual en América Latina, quiero saber, comparando con Bolivia o con Ecuador, el Perú, ¿cuánto consume un niño a base de estos granos andinos, ricos en aminoácidos, como usted ya lo dijo, ¿no? La kiwicha, la quinoa, la chía, la amaranthus caudatus, que es la kiwicha, pues, ¿no? ¿Y qué pasaría de acá si no hay apoyo del gobierno a través de aquí de 10 a 15 años? ¿Se puede degradar esto? O también por el cambio climático ya no tiene ese sabor, ese color, ese aroma, ¿no? Porque mucho influye también. Y la tercera pregunta, ¿qué deben hacer para evitar o hacer un análisis de rastreabilidad y limitar los graves de toxicidad? Porque si bien es cierto, tenemos que competir hacia un comercio justo, mucho más ahora con la ley de las compras estatales, que hemos tenido una capacitación, porque es un potencial rico y un armazón arquitectónico. Acá no hay carbohidratos, lípidos, a base de aminoácidos, como usted lo dijo, ¿no? Para que, digamos, salga una promulgación a través de una cultura agroalimentaria y lo puedan consumir a gran escala los países de Europa, de la Asia, ¿no? De nuestra cultura agroalimentaria peruana. Gracias. Muy buenas preguntas. Mire, el consumo per cápita que nosotros tenemos es más o menos de 2 a 3 kilos de granos entre quinoa, kiwicha, de granos andinos, a comparación de otros países que tienen de 4 a 5. ¿Estamos bien? Entonces, no tenemos mucho. Ahora, ¿dónde se consume más? En las regiones de Puno, Cusco, Ayacucho y Huancavelica, ¿no? Donde el consumo per cápita es el mayor a nivel de todo esto, y en las políticas de Estado como el Caliwarma, que incluyen estos alimentos regularmente. Pero tenemos otros factores que son muy pocos, ¿no? Ahora, lo que usted habla sobre cómo vamos a ver al resto y a nivel, o sea, no es que estamos muy lejos. Hay países en Latinoamérica o Sudamérica, sin irnos lejos, Argentina, Chile, que también tiene altitudinal, Colombia y el resto de Sudamérica consumen menos de 0.1 per cápita. Nosotros estamos a la par con Bolivia, pero igual no es que se consuma bastante cantidad. Y ya con respecto al uso de pesticidas, vuelvo a repetir, es un trabajo ya no desde el área de nutrición. Sí es cierto que nosotros y hay tengo colegas especialistas incluso en uso de pesticidas y educan mucho porque se lleva un curso de agronomía muy no a profundidad, pero quienes más están en contacto con el productor no somos nosotros. Y ahí son políticas de Estado, y lo ideal sean políticas de Estado y no de gobierno, para que sean transversales a lo largo del tiempo. Es lo que todos necesitamos, ¿no? Y de esa manera podamos sostenerlo. Porque de gobierno pasa 5 años, o pues lo que tenemos las costumbres, ¿no? Nos hemos ido de tumbo en tumbo tomándonos a todos los presidentes y no dura. Entonces, de gobierno no sirve de nada. Tenemos que pedir que sean de Estado, ¿no? Y ahí ponernos fuerte con una legislación y sin pedir ayuda a nadie. Yo creo que si nosotros mismos como pobladores no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Ya vemos cada vez más índices de cáncer en nuestro país, vemos mayor gente con sobrepeso, obesidad, con enfermedades crónicas degenerativas. Cada vez la población ha acrecentado más, sin decir que niños pequeños sufren cada vez de muchas enfermedades, ¿no? Y todo es medioambiental, ¿no? Hola. Muchas gracias, doctora, por atender todas las consultas. Gracias, Néstor, también por esas inquietudes. Si usted desea participar, puede levantar la manito
Ustedes tienen en la parte inferior de sus dispositivos una manito. Doctora, ¿cuántas porciones de quinoa es recomendable consumir a la semana para un infante, para un adolescente y para un adulto? ¿Cuántas porciones deberían, o sea, una A persona ver, que no sufre una enfermedad, ¿no? claro, Una- lo ideal es nosotros como pobladores, como había dicho, ¿no? Dentro de nuestra dieta podemos incorporar reemplazando al arroz. Yo de manera personal le digo a mis pacientes, a mí me gusta que mis pacientes coman quinoas y cereales andinos mínimo de 3 a 4 veces a la semana, porque no aporta gluten, que es un agente inflamatorio, ¿no? Entonces les mando a preparar cereales y lo ideal también sería que todos nosotros podamos cambiar ciertos hábitos alimentarios nocivos, recordando que el gluten es un agente inflamatorio. Entonces, yo sugeriría, sí va a depender de la edad, del tamaño, de la talla. Por eso que nosotros hoy en día en nutrición hablamos de las dietas personalizadas. No es algo general. Pero si hablamos de niños pequeños, estamos hablando pues que están en etapa de crecimiento, es casi como un adulto, necesitan Claro, taza y consumir. media, 2 tazas, ¿no? Para que vaya Ujú. el segundo y en bebida pues de 300, 250, dependiendo del tamaño y la talla, ¿no? Entonces, sí es Sí. personalizada, pero si hablamos, yo sugiero reemplazar y aumentar de 2 a 3 veces a la semana como mínimo, trabajar con quinoa y con los otros cereales para el desayuno, porque va a estar muy difícil todavía romper ese hielo para hacer un guiso, por ejemplo, de kiwicha, ¿no? O hacer como una crema, ¿no? Va a estar todavía muy Ujú. difícil porque no hay hábito, tampoco es fácil de conseguir esto, Claro, sí, pero eso sobre todo. el grano en el desayuno y sí es más sencillo de conseguir. Doctora, otra consulta. ¿Es cierto o es una leyenda urbana que cuando tú mezclas un alimento con el azúcar, le inhibes todas las proteínas, todas las vitaminas, todos los nutrientes? O sea, por ejemplo, dicen que es mejor consumir la fruta cruda o entera que licuada con azúcar, ya le quitaste todo, No, todo no, su no, valor. No, 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 no no, afecta. no es No, cierto. Lo que sí es que cuando uno come la fruta ya licuada es que la biodisponibilidad es mucho más rápida, ¿no? Y la absorción es rápida porque ya se rompió las partículas. Pero cuando uno lo come en trozos todavía lo mascas, tiene que agregar ácido clorhídrico para que rompas en partes más pequeñas y los trozos que quedan, su absorción es mucho más lento, eso sí. Pero de ahí a que uno le quite valor, no, no, no. bien, correcto. Bien, tenemos una manito levantada, bueno, hay un dispositivo, ya Chaycuy Yante. Adelante, por favor, coméntenos de dónde se conecta, con quién tenemos el gusto. Buenas tardes, Karim. Yo estoy en Lima, muy, muy feliz de verdad de este momento. Para mí es histórico, de verdad. El Perú tiene que renacer. Bueno, ya estamos en camino. Esta ponencia fue muy, muy buena, excelente. Gracias a todos los que han organizado. Mi consulta era, en la semana puedo consumir todo y otro contacto, desearía su contacto. No se le escucha muy bien de la Lo que preguntó es que si ella puede consumir todos los días cereales andinos, por supuesto. Prácticamente poblador peruano, si ustedes se ponen a analizar, todos los días comen arroz. Entonces, muy bien, el arroz puede ser reemplazado todos los días por una porción de quinoa. O sea, ¿por qué no hacer la quinoa como un cereal que vaya acompañando un estofado, un guiso, ¿no? Sí, y si no lo hace así, lo puede tomar en el desayuno en bebidas como kiwicha, cañigo. Es más, las famosas 7 semillas contienen quinoa, contienen amaranto, ¿no? Y otros ya oleaginosas. Entonces no hay por qué todos los días, por supuesto, por supuesto. Ahora, recuerden que el poder antioxidante de la quinoa básicamente lo tiene el color rojo y negro, ¿no? No es la blanca. Lo que tiene la blanca ya son los otros perfiles de aminoácidos, ¿no? Pero si yo quiero buscar como fuente de antioxidantes todo lo que es rojo, negro, kiwicha, cañigua y los granos rojos y negros de la quinoa, que incluso son un poquito más duros en cocción, ¿no? Que los blancos. Ya. Un dato interesante. Bien, así ha levantado la mano. No sé si desea otra consulta. Contacto.
Sí, sus contactos, sus datos, no sé si puede Ahora les pongo en el chat mi correo en el chat, electrónico. por favor, sí. Había otra manito levantada del señor Beltrán, ¿Aló? pero ya lo bajó, no sé si desea él consultar, ¿Aló? señor Néstor. Ahí está el señor Beltrán, levantó y bajó la mano, lo vi, pero por Señorita ¿Aló? favor, doctora, sí, doctora, sí, señor ¿Aló? Beltrán, sí, adelante, lo escuchamos, díganme. Tengan ustedes muy buenas tardes, o bueno, de mucho tiempo nuevamente participando en lo que es de sus charlas. Agradecerle también a la doctora. Lo único que puedo mencionar yo acá en Arequipa, en la parte alta de Arequipa, que es Caylloma, bastante nosotros sembramos la cantidad de quinoa. Estamos con la quinoa blanca, la quinoa negra, la rosada, y teníamos diferentes clases de quinoa. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente a veces nuestras autoridades no nos dan ese apoyo porque nosotros debemos ser los primeros en comer lo que es la quinoa. Los primeritos lo debemos de comer. Pero ¿quién los come? ¿Quién come la quinoa? Lo están exportando a otras personas, sea de otros países, lo están consumiendo. Entonces, debería haber una ley que, que primero debe nutrirse lo que es nosotros, todo nuestro país debe nutrirse primero con lo que es la quinoa, porque lo estamos importando, a veces nosotros también en la otra ocasión, pues, para la importación, lo que nosotros hacemos en Majes, en el Pedregal, la importación sacamos lo bueno, lo bonito, pero para el dueño le queda especialmente ya la segunda, hasta la tercera de quinoa, ¿no? Entonces a veces nosotros no estamos bien conscientes deberíamos, ¿no? De comer nuestras quinoas, ¿no? Entonces, eso rogaría, ¿no? A las autoridades que haya específicamente una ley que debe consumirse hasta en los colegios, en todo sitio debe, en los hospitales, mucho peor, en los hospitales se debe consumir. Entonces, rogaría ante ustedes ver esa difusión que debe consumirse la quinoa en nuestro territorio. Muchas gracias y muy agradecido a la doctora por participar. Gracias. Bueno, gracias, señor Beltrán. Y sí, efectivamente, ese momento que comentábamos justamente eso, ¿no? Las leyes los hacen los congresistas y como ya se viene un cambio de Congreso y cambio de toda autoridad, creo que habría que ver que este tipo de iniciativas esté dentro de los planes de los candidatos y que exigir, ¿no? Que ese marco legal, pues, permita tener una política nacional que, como decía la doctora, deje para el gobernante que entre ya las bases de lo que sería un consumo de nuestros productos, ¿no? Por la calidad que tienen, por el valor nutricional. Sí, adelante, Néstor, tenía otra Sí, consulta. disculpa, señorita, disculpe, doctora, me estaba olvidando esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la composición bromatológica analizando en base a 100 gramos o nutracéutica, por ejemplo, de la quina, de la kiwicha, de la cañigua, y para qué tipo de enfermedades recomendaría en base a la composición de sus macroelementos y microelementos que tiene, en su composición bromatológica? Gracias. ¿Cómo está? A ver, la composición nutricional es como se las había planteado, ¿no? ¿Para quiénes va dirigido? Normalmente puede consumirlo desde una dieta blanda y va dirigido para toda la población, porque no hay alguna persona que no lo pueda consumir, no. O sea, lo puede consumir desde un niño que empieza alimentación complementaria hasta un adulto mayor. Lo único que habría que tener cuidado es que el grano esté bien cocinado, porque en un paciente que tiene divertículos, y si no está bien, eso es lo único que podría causar. Pero de ahí entra desde una dieta blanda hasta una dieta completa. O sea, un paciente postoperado que está en una dieta blanda puede consumirla hasta un paciente que está en una dieta completa. Ahora, en aporte de aminoácidos, todas son completas.
tienen fibra, tienen buena cantidad de hierro, ¿no? Son ricas en vitaminas del complejo B, del complejo E, y pues en cantidad de energía, pues igual casi que un arroz y una papa y todo lo demás, pero son carbohidratos, tienen por ahí, ¿no? Pero lo que le produce y lo que hace un superalimento es que son aminoácidos completos. Eso es lo principal. Y esto lo necesitamos en nuestro poblador peruano que desconoce. Tenemos nosotros sí, a nivel de la sierra de Huancavelica, sigue siendo el lugar con mayor tasa de desnutrición. ¿Y por qué? Porque ellos no acceden a comprar carne, huevo, leche, y sí, para ellos yo creo que debería ir el consumo de estos alimentos como fuente proteína. Educarlos en fuente proteína, porque Bien. para ellos es difícil tener una fuente proteína, es caro económicamente. Doctora, muchísimas gracias por la atención a las consultas. Tenemos más en el chat. Me están escribiendo, América está escribiendo también por encargo, América Estrella, nuestra compañera de Agrorural, pregunta, ¿por qué cuando toman desayuno la quinoa con fruta, dice? ¿Les hace daño a algunas personas? ¿Les hace daño a aquellos que sufren de gastritis? Debe ser por el fermentado, ¿no? Pero porque en un paciente, como vuelvo a repetir, se utilizan dietas blandas, capaz el tipo de preparación, la cantidad de canela, clavo de olor, eso sí fermenta fermenta la preparación, pero si uno lo prepara quinoa sola, no tendría por qué hacerle daño. Comprendo. Tengo otra consulta. Rosa Elvira Herrera escribe que mayormente se encuentra en el mercado la quinoa blanca. ¿Dónde podrían conseguir color negro, rojo? Bueno, se había mencionado algunos Rosado, supermercados. ¿No? en el mercado hay, disculpen, Incasur, que es una de las que hace muchos años ya ha sacado, las tiene como presentación de granos, como usted dijo, ¿no? Los multicolores, y también vienen de otras marcas, y en el supermercado en Flora y Fauna y Organa, que ya son mercados, ya supermercados poquitos más grandes dirigidos para este tipo de población que busca este tipo de alimentos, Orgánico. también vienen, pero en un mercado común y corriente. Por ejemplo, acá en Lima los mercados que tenemos cerca, Josfer, el mercado que está al frente casi en el hospital en Vitarte, usted entra al mercado, va al área de cereales y venden sueltas, ¿no? También Quizás en provincia, en otros lugares, en otras capitales, en los quizás en el mercados. Norte, solamente en supermercados vas a encontrar, pues, ¿no? Por Sí, ejemplo, es que no es, no es un producto de la zona, pero no es igual los supermercados ya están introduciendo bastante granos andinos, sí, es importante. Incluso cereales, snacks, barras de quinoa también se venden. No sé qué tan nutritivo sea, pero te las venden ya como barritas, en Vienen bolitas. muchas de ellas sin octógonos nutricionales. Entonces, si no tiene el octógono, es saludable porque no es alto ni en grasa, ni en sodio, ni en azúcar simple, ¿no? Entonces, sí, sí hay, y hay muchas tesis, tanto de ingenieros en industrias alimentarias, de ingenieros industriales, que hacen referente a esto, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo le doy una experiencia. Mi esposo es ingeniero industrial. Y la tesis que hizo de pregrado en el año 2005, pues imagínense cuántos años ya, él propuso que se pudieran hacer con cereales andinos los famosos tipo cornflakes en el año 2005. Buscamos ayuda en la agraria, se encontró, se hizo toda la tesis, todo lo demás, y era muy difícil de hacerlo aplicativo aquellas veces. Pasan más de, ¿cuántos años? Han pasado 20 años, ¿no? Y recién en el mercado, hace 4 o 3 años, recién han salido los famosos popeados. Pero hay tesis muy que nos falta poder incentivar, ¿no? De poder hacer agroindustria adecuada. Se puede, o sea, son saludables. Y es un mercado creciente. Ahora todo el mundo busca todo lo más sano, lo más inocuo, lo orgánico. Doctora, hay una consulta más de Wilber Ballena. Pregunta, doctora, ¿es cierto que si mezclamos la quinoa con leche, se desnaturaliza sus nutrientes? Ya, lo que sí es cierto es que si lo hacemos servir juntos, sí ambos van a competir
ciertos nutrientes, ¿no? Y se crea un antinutriente. Pero si uno lo hace, es como la avena, por separado no hay ningún problema. O sea, haces hervir la quinoa y ya una vez hervida mezclas. Pero si haces al hervor, sí. Correcto. Bien. Doctora, quería hacerle otra consulta. Usted mencionaba de que la quinoa es un excelente alimento para la anemia. Mostró eso en No, su... para la anemia no. para No la quinoa, la sino cañigua. la cañigua. La cañigua. Ya. Y la cañigua, por ejemplo, ¿cómo consumir si tengo anemia o tengo una persona adulta con En anemia fuerte? en Mazamorra. mazamorra, en el desayuno. Ah, perfecto. Ya. Jugos, de repente no. Lo que Licuado. pasa es que va a depender de la capacidad, de su capacidad gástrica, ¿no? Pero en una mazamorra si está bajo de peso, que normalmente como no quieren comer en pequeño espacio entra buena cantidad, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Bien, la cañigua, entonces. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, no tenemos más consultas en el chat. No sé si alguien más desea intervenir o formular alguna consulta. Ha sido, de verdad, agradecerle por su tiempo y su disposición de poder atender todas las consultas. Y, a ver, comentarles a muchos que están pidiendo el tema del PDF que nos ha mostrado, comunicarles que todo el material que nosotros brindamos lo estamos subiendo en nuestro portal oficial de GOTP, de Agro Rural GOTP. He dejado el enlace en el chat, el enlace del flyer del evento de hoy, y van a poder ustedes encontrarlo el día de mañana, el enlace para ver la grabación y el enlace para descargar el PDF. Muchísimas gracias, doctora, una vez más, por compartir con nosotros pues esta información tan importante. Y bueno, no sé si desean hacer una consultita de nuevo o han levantado la mano. Dicen ¿dónde está la bibliografía? En las PPTs, en la parte inferior de las PPTs que ya van a publicarlas, está la bibliografía, que es bibliografía actual del año 2023, 2022, del 2020 para adelante, ¿no? 5 años, porque eso es lo que se busca, Lo que más hay evidencia reciente. científica actual que validen que esto es saludable, que esto hay estudios, ¿no? Ahí están en las. Correcto. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. doctora. Gracias por Vamos a, antes conservarnos, de cultivemos terminar nuestros la cultivos grabación, ancestrales. sí, Gracias. antes de cerrar la Ancestral. grabación, quisiera por favor que nos dejara algún mensaje para aquellas mamás que teniendo sus niños pequeños aún le siguen dando arroz, aún siguen, como usted dice, y mucha gente en el norte consumimos arroz, ¿no? El arroz es, como usted decía, hasta con el tallarín, de repente lo comen. No, y en la selva también, también entonces, porque son productores, ¿no? sí, entonces un mensaje para ellos que los haga reflexionar sobre la importancia de poder consumir nuestros granos andinos. Yo creo que el Adelante. mensaje que nos debemos de llevar es revalorar y ponernos a pensar que nuestro poblador de los Andes, de nuestros antecesores, ¿no? Los preincas y los incas, ha mantenido una alimentación saludable y está comprobado antropológicamente. Nosotros, más aún, ya teniendo evidencia, siendo mucho más leídos, teniendo mucho más disponibilidad, podemos hacerlo. En nuestras manos está mejorar nuestra alimentación. Entonces, se les sugiere introducir los granos andinos desde la alimentación complementaria hasta los adultos mayores. Disculpe una preguntita, ¿la miel con la kiwicha, con la quinoa, todos los días es bueno? Va a depender va a depender mucho, pero o sea, si ya le aumentamos mucha cantidad de carbohidrato, también ya no es tan saludable. Yo les recomendaría que lo puedan tomar en desayuno o en segundas. Bien. Muchas gracias, licenciada Jaime, por toda la exposición brindada. Y con esto vamos a cerrar ya la grabación. Muchas gracias.